Yo llegué el 1 de enero de mis vacaciones en Europa en el mismo avión en que llegó Carreño Carrón. Este es Gustavo Gordillo, subsecretario de Organización y Desarrollo Agrario en la Secretaría de la Reforma Agraria en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Y entonces llegamos los dos, nos separamos sin saber qué, y al ratito viene Carreño corriendo detrás de mí y me dice, vete a la oficina de volada. Digo, pues, ¿qué pasó? Un levantamiento. El 1 de enero de 1994, cuando buena parte de los mexicanos despertaba con la resaca de la fiesta de Año Nuevo, el estado de Chiapas vivió un amanecer diferente, uno marcado por la rebelión. Ese día el país conoció al EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cientos de indígenas, portando pasamontañas y paliacates rojos, salieron de la selva, armados con rifles y machetes. Eran hombres, mujeres y niños, campesinos y campesinas que durante años habían desaparecido a los ojos del mundo. A paso firme, ocuparon San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas y otras poblaciones del territorio chiapaneco. El Palacio Municipal de San Cristóbal fue uno de los primeros objetivos. Los zapatistas ocuparon el edificio en cuestión de minutos. Los funcionarios públicos y policías, sorprendidos y superados en número, no pudieron hacer frente a la avanzada. El EZLN irrumpió en las oficinas gubernamentales, se apoderó de los documentos oficiales, las banderas del gobierno y armó una barricada con cuanto mueble y objeto encontró. La imagen de decenas de zapatistas tomando el Palacio Municipal e izando la bandera del EZLN se grababa en la historia de México. Las plazas chiapanecas reventaban en gritos de desafío en tzotzil, chol, tojolabal y español, mientras la población, asustada, no daba crédito de lo que veía. Unas horas después comenzó el enfrentamiento con el Ejército Federal. El aire olía a pólvora y el eco de los disparos se mezclaba con el de las botas y los gritos. ¡Viva el heroico Ejército Zapatista! A las 3 de la mañana del 2 de enero, los zapatistas abandonaron la ciudad dejando letreros en las paredes del Palacio Municipal con las leyendas: «Atención, mexicanos, nos fuimos a Rancho Nuevo, después a Tuxtla. Ya no habrá descanso. Gracias a todos. Gracias, coletos. No queremos TLC, queremos libertad. ¡Viva el EZLN! Esto es La Invención de América del Norte, un podcast de la revista Nexos que explora los eventos clave de la negociación más importante en la historia reciente de México. Han concluido ya los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. Welcome here the representatives from Mexico and Canada. Lo que están por escuchar es el producto de más de 30 horas de entrevistas con secretarios de Estado, un expresidente y líderes históricos de la oposición. Todo para explicarnos el origen de un acontecimiento que transformó el mapa mundial, marcó nuestras vidas y las de toda una región. Episodio 5. Algunos pendientes. Lo que se inició como un sueño lleno de esperanzas terminó en un despertar a la realidad abrupta de problemas no previstos. Se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Las enormes expectativas de desarrollo económico y bienestar social del proyecto modernizador del presidente Salinas y la invención de América del Norte chocaron con la realidad del 1 de enero de 1994, el primer día de uno de los años más turbulentos de la historia reciente de México. Una región del estado de Chiapas ha sido afectada por la violencia. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Carlos Salinas de Gortari estaba cerca de terminar su mandato y buscaba pasar a la historia como el gran modernizador de México. Durante su administración, el presidente había intentado proyectar un ánimo de esperanza y prosperidad para los mexicanos.
Reluciente por la aprobación del Telecán a finales de 1993, no faltaban los elogios en la prensa nacional. El Universal, Excelsior, 1+1 o El Heraldo de México, todos ellos dependientes de los subsidios del Estado, celebraban el liderazgo de Salinas. Líderes de diversos países aplaudían las reformas económicas y la visión del presidente mexicano. Algunos, como el entonces presidente de Uruguay, el rey de España y el alcalde de Bogotá, incluso le otorgaron condecoraciones. Santa Fe de Bogotá se honra al honrarlo y al reiterarle su bienvenida le expresa el convencimiento de que estas llaves de la ciudad no son un símbolo protocolario, la expresión de una realidad por quien ya es reconocido como un líder del destino de América. Estados Unidos no era la excepción. La revista Fortune lo colocó en su lista de las 25 personas más fascinantes. El nombre del presidente mexicano incluso era propuesto para la dirección de la Organización Mundial de Comercio. Así que el inicio de 1994 sugería un horizonte de éxitos. El 1 de enero, con la entrada en vigor del TLC, México se volvería un país de primer mundo. Pero el estallido de Chiapas lo cambió todo. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional evidenciaba los cabos sueltos de la historia mexicana y mostraba que más allá de los discursos presidenciales y su popularidad en los medios, había sectores desatendidos y muy descontentos con el proyecto del gobierno. Un ejército se levantaba en armas en la selva lacandona, mientras el orden político se resquebrajaba en Palacio Nacional. La historia de los movimientos de izquierda en Chiapas es larga y compleja, pues se trata de una zona del país cuya población, en especial la indígena, ha vivido en el abandono, padeciendo discriminación y pobreza desde la colonia. Basta recordar que a principios de los 70, las Fuerzas de Liberación Nacional, un grupo insurgente, se adentraron en la selva chiapaneca para implantar un foco guerrillero. Su intento fracasó cuando el movimiento fue desintegrado por el ejército mexicano. Sin embargo, su espíritu sobreviviría y evolucionaría de la mano de las comunidades indígenas de Chiapas, que estaban sofocadas por la represión gubernamental. Por ello, muchas comunidades estaban abiertas a aprender tácticas militares para la autodefensa. Entre los aspirantes a guerrilleros dispuestos a ayudar en esa tarea, se encontraba un joven tamaulipeco, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Cómo se identifica? Marcos, comandante Marcos. La creación de la guerrilla en la selva lacandona durante los años 80 se hizo en secreto, pero gracias en parte a la participación de catequistas y otros líderes religiosos, el movimiento creció. Para cuando arrancó el sexenio de Salinas, el EZLN ya contaba con un número importante de milicianos y con un enorme ánimo beligerante. La entrada en vigor del TLC ofrecía un momento perfecto para el inicio de la rebelión, pues el tratado daba forma a buena parte de los agravios de la población indígena de Chiapas. Las múltiples reformas que Salinas había promovido para hacer posible el tratado, sobre todo los cambios al artículo 27 de la Constitución, dedicado a la tenencia de la tierra, así como la integración de América del Norte, implicaban un riesgo para el modo de vida de miles de mexicanos. Buena parte del campesinado del país, y en especial el chiapaneco, no podría competir con la agroindustria estadounidense. Además, para el EZLN, el Telecán y el proyecto salinista representaban la traición a la soberanía nacional. Salinas se sumaba a la lista de personajes calificados como vendepatrias, personas que habían privilegiado los intereses extranjeros por encima de aquellos de los mexicanos y que buscaban saquear la riqueza del territorio sin haber garantizado a la población acceso a los derechos básicos. Que desde este 1 de enero estamos en pie de lucha para echar abajo ese tratado de libre comercio. No podemos dejar que cada vez se incremente más en nuestro país el número de pobres. El levantamiento zapatista representaba un duro golpe a la legitimidad y al consenso que se había buscado crear entre la iniciativa privada, la clase política y algunos sectores de la sociedad. La realidad chiapaneca contradecía la narrativa del gobierno, reflejaba sus fisuras, vacíos y omisiones.
Cuando los zapatistas marcharon sobre San Cristóbal de las Casas, mostraron al mundo que México, más que un país al borde de la prosperidad, era un territorio lleno de grupos abandonados por el gobierno que resentían la unilateralidad con la que el PRI tomaba decisiones que transformarían radicalmente las vidas de millones. Como las necesidades de esos millones de mexicanos, la insurrección zapatista le había pasado de noche al gobierno. Esta es la voz de José Carreño Carlón, director general de Comunicación Social de la Presidencia y vocero del gobierno federal en aquellos años. Y había un aturdimiento en el gobierno, hay que decirlo. El grupo negociador del Tratado de Libre Comercio había contratado a una agencia y les dije, oigan, tenemos un problema muy grave de comunicación en Chiapas. No tienen el ejército que está allá, que estaba en su zona militar, le pasó por enfrente de noche a un grupo que tomó San Cristóbal. Nunca han tenido una experiencia militar los militares mexicanos, entonces no saben. No había la menor idea de cómo manejar una situación así, una situación de crisis. Tuvimos una reunión con algunos de los jefes militares que estaban allá, empezando por el jefe de la zona, que le pasó de noche la insurrección. ¿Cómo había sido posible que un levantamiento de este calibre se hubiera fraguado a espaldas del gobierno? Esa era justamente una de las preguntas de la opinión pública. Ya un año antes, en 1993, en la selva lacandona se había producido un enfrentamiento entre el ejército mexicano y un grupo guerrillero. Así que en la prensa comenzó a circular la noticia de que el gobierno sabía de la existencia de estos grupos armados desde hacía por lo menos una década. En cualquier caso, la mañana del 1 de enero, el día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el ejército zapatista salió de la clandestinidad. Esto es Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Entre las primeras acciones de los zapatistas estuvo emitir una declaración de guerra en la que exigía la destitución de Salinas y llamaban al pueblo a sumarse a la lucha. Así explicaba el subcomandante Marcos la conformación de su ejército. La población mayoritariamente indígena que compone este movimiento, estar ahorita en la cabecera de Oquisingo, donde tomamos la radioemisora XCOC, y en el municipio de Altamirano y en el municipio de Margaritas verían lo mismo. Si aquí ven Tzotziles, allá van a ver celtales, en otro lado tojolabales, en otro choles, zoques, es un movimiento muy amplio que se estuvo probando y estuvo tocando puertas hasta que no tuvo más que esta alternativa. Las armas, decía Marcos, eran la única alternativa que el gobierno le había dejado a los olvidados. Ahora, aunque fuera a punta de pistola, ellos se harían escuchar. El EZLN llegó para quitarle el micrófono al gobierno, como lo recuerda Carreño, vocero de la presidencia. La verdad es que la rebelión de Chiapas le quitó al gobierno, y quienes estábamos ahí, el monopolio de la definición de la agenda pública. Uno de los rasgos del sistema político mexicano antes de estos cambios, pues era que sí, había un monopolio político, un partido hegemónico, pero desde el punto de vista de la comunicación eso se expresaba en un monopolio en el poder para definir la agenda pública. Era marginal la forma en que podían concurrir otros actores. Bueno, pues entre las sorpresas fue que por varias semanas o meses el comandante Marcos le arrebató al gobierno la definición de la agenda pública. Los periódicos, antes elogiosos de Salinas, esbozaban hipótesis sobre el levantamiento, sus artífices, razones y estrategias. Algunos decían que los sublevados apenas alcanzaban la centena. Otros aseguraban que se trataba de más de 1,500 indígenas armados. Buena parte de la prensa hacía eco de la respuesta gubernamental al conflicto y en sus páginas llamaban a los miembros del EZLN insurrectos, embosados o rebeldes. La radio, la televisión, los diarios mostraban nombres que rara vez aparecían en la prensa nacional y que muy pocos mexicanos fuera de Chiapas habían escuchado jamás. Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo, San Cristóbal se convirtieron en el centro de la conversación nacional.
Las noticias sobre el levantamiento corrieron por el mundo como la pólvora. Y el gobierno de Estados Unidos, en particular, se mostraba preocupado ante las nuevas circunstancias mexicanas. Había estallado una guerrilla en su ahora socio comercial. El 5 de enero me mandan a Washington a defender la posición del gobierno mexicano en el levantamiento. Escuchamos de nuevo a Gustavo Gordillo, subsecretario de Organización y Desarrollo Agrario. Y veo por la televisión gringa aviones de la Fuerza Aérea Mexicana bombardeando partes de la selva chiapaneca. Y digo, no, pues ¿qué voy a defender, ¿no? El gobierno mexicano llamó al EZLN a dejar las armas, pero al mismo tiempo enfrentó el levantamiento con un fuerte despliegue militar. Durante los siguientes 10 días se intensificaron los enfrentamientos. El combate dejó decenas de muertos y heridos. El gobierno negaba la legitimidad del alzamiento indígena, mientras que las Fuerzas Armadas fueron replegando a los zapatistas de vuelta hacia la selva. Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es una acción en contra del interés nacional. Este grupo armado está en contra de México. En un primer momento, algunos sectores de la opinión pública condenaron el levantamiento armado, pero la reacción desmesurada del gobierno suscitó un rechazo generalizado a la violencia del Estado. Pronto, muchos intelectuales y líderes de opinión, así como varias organizaciones civiles, comenzaron a exigir el cese al fuego. Con el tiempo, la lucha zapatista, tanto en la selva como en los medios, sumó simpatizantes a lo largo y ancho de la población mexicana, pues muchos veían justicia en su causa. ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo de Chiapas! ¡Viva! ¡Viva el heroico ejército zapatista! ¡Viva! La demanda común en México y en el exterior era la paz. Y eso le quitaba el sueño al gobierno, pues la irrupción zapatista no solo tenía efectos negativos en los mercados al poner en riesgo la confianza de los inversionistas extranjeros, sino que también debilitaba la imagen de México como parte de la nueva Alianza de América del Norte. Las exigencias de los zapatistas eran incompatibles con el Telecán. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena, si siquiera sabe hablar español, que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd? El 10 de enero, Salinas ordenó una tregua en Chiapas para buscar con el EZLN una salida política al conflicto. He tomado la decisión de suspender toda iniciativa de fuego en el estado de Chiapas para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia. Ante este hecho, el subcomandante Marco realizó su famosa declaración titulada ¿De qué nos van a perdonar?, donde hizo énfasis en el problema indígena, colocándolo por primera vez en mucho tiempo en el centro del debate nacional. Entre la lista de responsables a quienes apelaba, se contaban a los grandes capitalistas y a las fuerzas del Estado, pero también a los intelectuales de esta revista. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? ¿El presidente de la República? ¿Los secretarios de Estado? ¿Los policías? ¿El Ejército Federal? ¿Los grandes señores de la banca, la industria, el comercio y la tierra? ¿Los partidos políticos? ¿Los intelectuales? ¿Gallo y Nexos? En respuesta, el presidente Salinas nombró a Manuel Camacho Solís, entonces secretario de Relaciones Exteriores, comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas. Lo más importante es que se han perdido vidas de mexicanos. A todas las familias que han perdido a un ser querido, les debemos condolencia, pero la única manera de hacerlo, con ellos y con el resto del país, es con sinceridad
deteniendo la violencia. El 20 de febrero, en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, comenzaron formalmente los diálogos para la paz entre delegados zapatistas, mediadores como el obispo Samuel Ruiz García y el equipo de Camacho Solís. Estas negociaciones, tan distintas de aquellas en torno a la mesa triangular del TLC y aún más tensas que ellas, continuaron durante varios meses. Una y otra vez las conversaciones se estancaban al intentar llegar a un consenso sobre la autonomía y los derechos territoriales en las comunidades indígenas. El relato de modernización con el que Salinas había promovido el TLC mostraba sus fisuras. El levantamiento zapatista evidenció varias cosas. En primer lugar, la futilidad del discurso oficial, incapaz de alterar las condiciones materiales de un país donde muchos vivían en la miseria. En segundo, la realidad de la pobreza de los pueblos indígenas. Y en tercero, que no había democracia. Así lo describe Carreño Carlón. Puso de manifiesto la rebelión como el sistema mexicano, el gobierno, pero también la sociedad, pero también los medios, tenían zonas fuera de control. Desde luego ha sido siempre más o menos conocida la incapacidad de los gobiernos mexicanos para manejar crisis. Lo mismo había pasado en el terremoto de 85, un problema también de confusión y de parálisis. Pues algo parecido pasó aquí también. Entonces sí estaba ese contraste entre las dificultades, estaba que teníamos zonas muy anacrónicas de abandono en el caso de los indígenas y anacrónicas desde el punto de vista de los aparatos del Estado, ¿no? Es decir, para prevenir situaciones críticas o para enfrentarlas una vez que se presentan, ¿no? Escuchemos el mensaje que Salinas difundió en televisión sobre la reforma al artículo 27. Hemos iniciado una profunda reforma campesina. Luego de muchos años de crisis en el campo, alentamos una nueva reforma agraria de los propios campesinos, hecha por ellos y para ellos. Es una reforma con dos grandes instrumentos. El primero, el cambio del artículo 27 constitucional, que da seguridad y más libertad a los campesinos para decidir por sí mismos lo que quieran hacer con sus tierras. En una larga entrevista con el diario La Jornada, el subcomandante Marcos dijo que lo que más radicalizó a los campesinos fue la reforma al artículo 27. Una reforma que terminaba con el reparto agrario y permitía la propiedad privada de la tierra, condición esencial para la implementación del TLC. En el centro de la discusión estaba la pregunta de la historia moderna de México. ¿De quién es la tierra? Cuando comenzó el gobierno de Salinas, en México había 5 millones de ejidatarios. La gran promesa de la revolución se cumplió con el reparto agrario. Para los zapatistas, en lugar de hacer lo que fuera necesario para garantizar la entrada en vigor del TLC, incluso si perjudicaba a millones, el Estado mexicano debería empezar por preguntarse qué necesitaban los más pobres. Una reforma agraria que había empezado con la revolución en 1917 formalmente, pero que no había terminado nunca, y esta era la única reforma agraria permanente que existía en el mundo. Este es Luis Telles, subsecretario de Planeación en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos con Salinas. Es decir, en todo el mundo la reforma agraria que se tuvo fueron durante ciertos periodos, durante un año, 2 años, y en México teníamos una reforma agraria permanente y obviamente la tierra está delimitada y el número de hectáreas que se podían repartir también, y por lo tanto había una gran incertidumbre y esto se traducía en zonas de alta violencia en el campo mexicano por el posible reparto, invasiones de tierra, etc. Es cierto que poco a poco se agotaban las tierras que repartir. La mayoría de los campesinos tenían menos de 3 hectáreas y por ley no podían hacer contratos de renta y asociación. Buena parte de sus parcelas eran poco productivas y estaban dedicadas a cultivos de temporal, a la merced de la lluvia y el clima. Pero la pobreza del campesinado venía de la mano del abandono del gobierno. Muchas familias campesinas apenas alcanzaban a producir lo necesario para sobrevivir y no contaban con apoyos para suplir sus carencias. Es importante aclarar una palabra fundamental en la historia de la agricultura mexicana: ejido. Se refiere a las tierras, bosques y aguas que el gobierno expropió y luego concedió a distintos grupos de personas, considerándolas propiedad comunal. Por lo que no es posible enajenar, ceder, arrendar o hipotecar estas tierras.
ya que su destino era el sostenimiento de la comunidad que las trabajaba personalmente. El discurso de Salinas afirmaba que el ejido era un medio para controlar a los campesinos mediante organizaciones gubernamentales que los limitaban legal y económicamente. Pero en realidad, más que liberar a los campesinos de esas supuestas limitaciones, el presidente quería someter las tierras ejidales a la lógica del mercado. Así, pronto veremos al campo mexicano emerger vigoroso y renovado. Felicidades y gracias nuevamente por permitirme entrar en sus hogares. Buenas noches. Dentro del mismo gabinete de Salinas había opiniones distintas, incluso contrarias. Sin embargo, había una coincidencia de fondo. La reforma constitucional en temas agrarios era necesaria para garantizar la entrada en vigor del tratado. Así, se decidió terminar con el reparto agrario, permitir que las tierras comunales pudieran venderse y que empresas u organizaciones pudieran adquirirlas. Se trataba de un cambio de régimen que ponía fin a un complejo sistema de tenencia colectiva para privilegiar la propiedad privada. Era un intento de destruir lo poco que quedaba del legado socialista de la revolución para favorecer al mercado. Gustavo Gordillo, subsecretario de Organización y Desarrollo Agrario, considera que hay que matizar los efectos que tuvo la reforma. Yo creo que el tema central era la reforma. Y era una reforma complicada porque tenías dos polos. Tenías un polo de los grandes productores, grandes agricultores, muy ideológico, que veía que los campesinos ejidatarios eran flojos, huevones, que nada más recibían subsidios, que bla, bla, bla. Y tenías por el otro lado un sector muy ideologizado de la izquierda que veía en todo lo que fuera mercado y grandes empresarios, pues el triunfo del capitalismo. Si bien el gobierno intentó convencer al público de que la reforma agraria tendría efectos positivos para la vida de los campesinos y que el Telecán no los dejaría en el desamparo, estos esfuerzos no lograron convencer a los productores de las regiones que más habían sido azotadas por años de injusticia. En Chiapas no hubo un reparto efectivo de tierras. Tenía el mayor rezago agrario de todo el país. Los abusos contra la población indígena eran cotidianos. El latifundismo persistía en algunas regiones. Muchos campesinos habían recibido tierra que no era ni cultivable. Así que la reforma agraria de Salinas representó un duro golpe para grupos que esperaban con ella obtener mejores tierras. Cuando el régimen decidió unilateralmente borrar ese derecho de la Constitución, muchos indígenas chiapanecos se sintieron condenados de por vida a la marginación. Yo no creo que esto sea producto de unos guerrilleros que les lavaron el cerebro a los campesinos. Yo conozco a estos campesinos. Nadie les lava el cerebro. A estos en particular de Chiapas. Eso no es. Ellos estaban hartos y veían todos los síntomas y no supimos explicar bien. Nosotros, ¿en qué sentido no les iba a afectar la reforma del 27? Porque no les iba a afectar, pero no lo supimos explicar. Para hacer serio lo del TLC, tenía que demostrarles a los americanos que iba a ser una reforma profunda. Y la reforma profunda en México tenía dos posibles nombres: Pemex o el ejido. Él no creía que la clase política estuviera preparada para la privatización de Pemex, entonces lo que quedaba era el ejido. Para mí hay dos fechas históricas en el México contemporáneo. En la primera mitad del siglo XX, la reforma agraria, y en la segunda mitad del siglo XX el TLC. Ambas con consecuencias 20, 30 o 40 años después. Y lo estamos viendo en los dos casos. Ambas rompiendo la estructura de poder que había. Una puede decir, es que una es de izquierda y otra es de derecha. Bueno, si lo quieres ver de esa manera, es una manera. Otra manera de verlo es, en el zeitgeist del mundo, la reforma agraria estaba muy bien inserta en medio de todas las reformas y del fascismo y del comunismo y todo eso. Y en medio del neoliberalismo estaba clarísimo el TLC. ¿Cuál es la paradoja del TLC para mí? Y eso siempre lo discutí con Salinas, es que el TLC plantea comercio libre manejado por los mercados. Pero el TLC, para que pueda ser efectivo, tiene que tener una intervención muy fuerte de los estados. Y esa paradoja no se pudo resolver. Luis Telles sabía que el tema agrario era uno de los más complejos del Telecán.
¿Y por qué? Porque el sector agropecuario, tanto en México como en los Estados Unidos, son sectores altamente politizados y en los que había una intervención estatal muy importante. Como menciona Luis Telles, por su politización, por el impacto que tendría en las vidas de los agricultores pequeños, por los subsidios agrícolas y su importancia para la soberanía alimentaria, los productos más delicados de integrar al tratado eran el maíz y el frijol. Por lo mismo, para ambos se establecieron los periodos de protección más largos. Pero esto no fue nada sencillo. En buena medida porque los negociadores en realidad no sabían mucho sobre la economía de los campesinos. Gustavo Gordillo ilustra las estrategias que llevó a cabo el equipo mexicano durante la complicada negociación de productos agrícolas. Serra Puche me provocaba porque él decía, este es el comunista, y yo lo tomaba como juego. Y entonces me dijo, si a mí me ofrecen aranceles libres para producir tuercas, yo les entrego el sector agropecuario mexicano. Y yo dije, él sí es capaz de hacerlo. Y de pronto se me ocurrió, hay que asustar a los gringos con la migración de mexicanos. Encontramos modelos de equilibrio parcial de la Universidad de Stanford que argumentaban que el día que se abriera el mercado de maíz en México, iban a migrar 1 millón de mexicanos a Estados Unidos. Pequeño error que tenían es que es bajo el supuesto que todos los productores rurales mexicanos producen para el mercado. 1/3 eran del mercado. Eso eran los que me preocupaban con el TLC, pero los demás eran de autoconsumo, pero tú tenías que convencer a los gringos que se les iba a caer encima toda la mexicanada. Se los mandamos a Carla Gil, la representante gringa, al TLC, y en la última negociación habían dicho, pongan sus productos más sensibles, eso les vamos a dar 10 años de apoyo. México, maíz, frijol y azúcar. Nada más que ahí se le barrió las cosas a Serra, que no tenía la menor idea de la agricultura. Y llegó un día y me dijo, ya ves, sin saber tanto, mira, me lo chingué con la caña de azúcar. Digo, te chingaron, cabrón. Porque hay azúcar por sacarosa de maíz y van a llenarnos de maíz de sacarosa y eso no está prohibido. Y todas las refresqueras se van a ir a la sacarosa y ya jodiste al sector cañero. Durante su gobierno, Salinas se ocupó más de la reforma económica que de la política, en parte porque pensaba que eso le permitiría posponer indefinidamente la democratización del sistema político mexicano. Su proyecto, después de todo, fue solo posible por el poder omnímodo de la presidencia. Pero el 94 se encargaría de evidenciar los pendientes del gobierno con la historia del país, así como los límites y las resistencias que el presidente, aún con todo su poder, no pudo dimensionar ni mucho menos controlar. Quiero encabezar un gobierno que sea sensible a los reclamos y a las demandas de las comunidades, de los barrios, de las colonias populares. A la crisis en Chiapas se sumaron otras olas de violencia que, además de afectar vidas, repercutieron en la imagen de México en el extranjero y en la confianza de los mercados. El 15 de marzo fue secuestrado el banquero multimillonario Alfredo Harpelú. Semanas después, también lo fue Ángel Lozada Moreno, heredero de la cadena de supermercados Gigante. Pero el 23 de marzo de 1994, sucedió un acontecimiento que cimbró al país: el asesinato del candidato priista a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, Baja California, durante un mitin de campaña. Me dijo oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio. Murió el licenciado Colosio. Pero es extraoficial, licenciado. Estamos fuera del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido. Por favor, entra al quirófano. No puedo entrar, señor. ¿Por qué? Hay grandes medidas de seguridad. Dile al señor que está al frente de las medidas de seguridad que los mexicanos estamos deseosos de saber qué ocurre. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido.
Tras esta tragedia, Salinas de Gortari impuso la candidatura a la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo, siendo secretario de Programación y Presupuesto, sentó bases sólidas para reducir la inflación anual a menos del 8%. Porque lo hizo, él sabe cómo hacerlo. Ernesto Zedillo, bienestar para tu familia. Zedillo era un economista egresado de la Universidad de Yale que había sido reclutado por el Banco de México para solucionar el endeudamiento de la administración de López Portillo. Durante el gobierno de Salinas, fue secretario de Programación y Presupuesto y después secretario de Educación Pública. Muchas de mis convicciones están fuertemente influidas por el liberalismo que floreció en México con la generación de la Reforma. Sin ambigüedades, soy liberal en lo político y en lo económico. Creo que la libertad política irrestricta de los ciudadanos, que solo confiere la democracia, es condición indispensable para el desarrollo de los pueblos y las naciones. El destape de Zedillo implicaba, por un lado, la continuidad del modelo salinista de modernización, y por el otro, el compromiso con el pensamiento reformador de Colosio, de quien Zedillo había sido coordinador de campaña. Ante la crisis política que generó el polémico proceso electoral de 1988, en el que el PRI cometió un fraude en favor de Salinas, y como consecuencia de décadas de trabajo por parte de activistas demócratas como José Woldenberg, en 1990 se creó el Instituto Federal Electoral. Pero no fue sino hasta 1993 que comenzaron las verdaderas reformas constitucionales para acentuar la independencia del IFE. Es tuya. Oye, José, ¿ya te tomaste la foto de la credencial para votar? Durante esta reforma se estableció la credencial para votar con fotografía. Surgió la figura del consejero ciudadano. Los representantes de los partidos perdieron sus votos en los consejos electorales. Se permitió la observación internacional y se establecieron topes en los gastos de campaña, entre muchas otras cosas. Para las elecciones presidenciales del 21 de agosto de 1994, se llevó a cabo el primer debate directo y televisado de los 3 candidatos principales: Diego Fernández de Ceballos, candidato del PAN, Ernesto Zedillo, del PRI, y Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD. Fernández de Ceballos, el combativo coordinador de los diputados del PAN, dedicó casi todas sus intervenciones a atacar a Zedillo. Sabemos que usted ha sido un buen chico con altas calificaciones, pero en democracia creemos que sinceramente no aprueba. Le voy a decir por qué. Permítame una comparación. Yo estoy aquí porque miles de hombres y mujeres libres de Acción Nacional votaron con libertad por esta candidatura. Y usted, con el debido respeto, quiero decirle que está aquí como consecuencia de 2 tragedias. Por una parte, la muerte de Colosio, y por otra, la designación presidencial. Cárdenas, representante de la izquierda partidista, buscaba la revancha 6 años después del fraude. ¿Por qué habíamos de creerle al candidato del PRI cuando es el gobierno el principal generador de violencia? Zedillo estaba haciendo campaña en un país conmocionado. Un país que además padecía un ambiente de tensión e incertidumbre por las frecuentes amenazas de un nuevo colapso económico. Esta crisis, de presentarse, demostraría que el TLC no era la solución mesiánica que Salinas había prometido, y que México estaba muy lejos de ser parte del tan anhelado primer mundo. A pesar de las críticas al PRI por la inseguridad, la violencia y la fragilidad económica, en los comicios del 21 de agosto, Zedillo ganó la presidencia con 50.1% de los votos y con un nivel de participación insospechado. El 78% del listado nominal había acudido a las urnas. Sí protesto por Colosio, por el PRI, por México. El PRI había ganado la presidencia de nuevo, pero el arranque del sexenio no iba a ser nada fácil. Como era tradición, al último año de gobierno se le destinaba un gasto impresionante en obras públicas. A esto se le añadía la necesidad de construir la infraestructura necesaria para afrontar el Telecán. El gobierno de Salinas había aumentado el gasto público hasta el punto del endeudamiento fiscal.
El país había adquirido este dinero a través de un enorme déficit en cuenta corriente que se financiaba con capital a corto plazo. La administración de Salinas confiaba en que el flujo de inversión hacia México por el TLC terminaría pagando esta deuda. Todo esto, claro, si no había una gran crisis que se interpusiera en el camino. Pero ante el aumento de la violencia, la inseguridad, la incertidumbre política y los conflictos internos, los inversionistas extranjeros que comenzaban a apostar por México como parte de América del Norte decidieron sacar su dinero del país. Pero los dramáticos acontecimientos políticos de este año, como la rebelión de Chiapas, los secuestros, los asesinatos y la incertidumbre política en general, convencieron a los inversionistas no solo de dejar de invertir en México, sino de sacar del país los capitales que ya tenían comprometidos aquí. El 20 de noviembre de 1994, Salinas y Zedillo se reunieron para discutir sobre la manera de enfrentar la fuga de capitales. El equipo del presidente electo propuso devaluar el peso 15%. Pero Pedro Aspe, secretario de Hacienda, se opuso, porque esta medida implicaba romper el Pacto de Solidaridad Económica que inició durante el gobierno de Miguel de la Madrid para detener el incremento de los intereses, la inflación y la devaluación del peso. La administración de Salinas optó por una solución riesgosa: canjear los famosos tesobonos, certificados de la tesorería que habían sido expedidos a los inversionistas en pesos y que el gobierno tendría que pagar en dólares. Estos bonos eran la deuda a corto plazo que mencionábamos y tenían la intención de retener a los inversionistas, pues los protegían contra los efectos de una posible devaluación de la moneda mexicana. Pero esta medida resultó contraproducente. El 1 de diciembre, Ernesto Zedillo rindió protesta como el nuevo presidente de México y nombró como secretario de Hacienda y Crédito Público a Jaime Serra Puche, un cargo en el que permaneció solo 28 días, pues el 19 de diciembre, Serra Puche se reunió con los integrantes del Pacto de Solidaridad para tomar una decisión ante la crisis que ahora se veía incontenible: devaluar el peso un 15%. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. En ese momento se desató la tan temida fuga de capitales. Los inversionistas, preocupados por la estabilidad económica de México, comenzaron a vender sus activos en pesos y a exigir que el gobierno les pagara los dólares de sus tesobonos. La demanda de dólares para cubrir estas deudas se incrementó a un grado catastrófico, tanto así que se agotaron las reservas de divisas internacionales del país. Ante el colapso del peso y la incapacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones, en enero de 1995, Bill Clinton ordenó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que le prestara a México $20,000 millones. Junto con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, el gobierno estadounidense diseñó un paquete de ayuda financiera de poco más de $50,000 millones para estabilizar la economía mexicana. Gracias a que teníamos el TLC, gracias a que habíamos logrado una relación de asociación con los Estados Unidos, yo diría, voy a usar la palabra en inglés, de partnership con los americanos, pudimos resolver la crisis financiera de 1995. Ya éramos socios, ya éramos partners, ya existía. Estados Unidos no podía dejar caer a México, dado el capital político que ya se había jugado en todo esto. El paquete financiero que negociamos con el gobierno del presidente Clinton evitó el colapso de la economía mexicana. El 20 de diciembre de 1994, los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina. Se nos ha extraviado la esperanza de estar bien, de tener una economía en expansión y con precios estables. En un abrir y cerrar de ojos, el país entra de lleno en una nueva realidad. Abandonado por los inversionistas extranjeros, atemorizados los nacionales, con la obligación de pagar miles de millones de dólares en créditos de corto plazo, el país descubre estupefacto que los lobos de la insolvencia aúllan en la puerta. La afirmación de que el TLC fue indispensable para que México se recuperara de la crisis de diciembre del 94 es aún muy debatida. Aunque Zedillo representaba la continuidad del proyecto de Salinas, la crisis trajo graves conflictos entre el nuevo presidente y su predecesor. Zedillo culpó a Salinas de la devaluación del peso.
Para defenderse, Salinas llamó al estallido de la crisis el error de diciembre. Se atribuye la devaluación a la administración que yo encabecé. No niego insuficiencias, pero no se reconocen los errores que se cometieron en diciembre. La devaluación del peso suscitó una ola de desconfianza en otras monedas latinoamericanas. Los inversionistas comenzaron a retirar sus capitales de otros países de la región. Esto se tradujo en inflación, quiebre de negocios y desempleo. El fenómeno fue conocido como el efecto tequila. La fiesta de la globalización económica, a la que entraba México con el Tratado de Libre Comercio, quedó eclipsada por el efecto que tuvo en sus vecinos del sur. No deja de resultar irónico que la entrada de México en la nueva región de América del Norte terminara provocando una crisis en América Latina. En esta negociación con los americanos nos volvimos un tema positivo y para muchos anhelo de emular. Y entonces, para la gran mayoría de mexicanos que compartía esta visión y que estaba involucrado con ella, se volvió un motivo de orgullo. No fabricado, no promovido por medios de comunicación, reforzados sí, pero no en su origen. Un historiador escribió que esta convicción común se volvió una fe entre mucha gente, una fe de que las cosas iban a ser mejor, producto del propio esfuerzo y de la tarea en conjunto que estábamos haciendo. Lamentablemente, la crisis del 95 hizo que los mexicanos que habían tenido fe se avergonzaran de haberla tenido, lo cual me parece una de las repercusiones más dramáticas que nos hayan podido suceder. En México las consecuencias fueron terribles. La economía se contrajo en casi un 7%, incontables familias perdieron su patrimonio y más de 1 millón de mexicanos quedaron sin empleo. La caída en los salarios reales fue del 21% entre 1994 y 1996. Por si fuera poco, la crisis financiera dejó al borde de la quiebra a todo el sistema bancario. Para evitarlo, el gobierno intervino haciendo uso del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, un fondo de contingencia con el que el gobierno mexicano compró la cartera vencida de los bancos y a través del cual algunos individuos se enriquecieron de forma desmedida. A pesar de que múltiples reformas bancarias, monetarias y fiscales se aprobaron posterior a la crisis para evitar que se repitiera el diciembre del 94, no serían suficientes para alimentar la confianza del resto del mundo. México tendría que atender un pendiente fundamental: continuar con las reformas necesarias para convertirse en una nación democrática. Hay quienes piensan que el TLC tuvo un papel en la reforma política del país. Tal es el caso de Jorge Castañeda, uno de los principales opositores al tratado. No he podido nunca realmente confirmarlo. Sí hubo una especie de acuerdo explícito o tácito cuando la crisis del 94 ya es post-TLC, post-ratificación. Pero, digamos, Clinton entra a esa negociación con Zedillo con las credenciales de haber sido el que sacó el TLC. Salió gracias a él, si no, no salía. Decirle a Zedillo, mira, me jugué contigo, con México, por el TLC. Me jugué ahora por salvarte el pellejo, la crisis de 90 del tequila, 94, 95. Pero ¿sabes qué? Ya no pueden seguir ustedes con estas mamadas de partido único. O sea, ya no se puede. Entonces, ve cómo le haces. Yo no me voy a meter al detalle, pero empieza a ver a que haya elecciones en México. No estas mamadas que tienen ustedes, sino elecciones de verdad, donde los que sacan más votos ganan, los que sacan menos votos pierden, y sean elecciones, pues, normales, sencillitas. Yo creo que eso sucedió, es simplemente mi feeling, y creo que en ese sentido se puede plantear que el TLC tuvo un efecto, por lo menos indirecto, tal vez un poco más directo, en la democratización del país. Sin embargo, no todos están tan seguros de esta relación. En parte porque la lucha por la reforma política del país comenzó mucho antes del TLC. Algunos, como Cuauhtémoc Cárdenas, piensan que podría estar relacionado por sus malos efectos en algunos sectores productivos. El efecto del Tratado de Libre Comercio, lo que pudiéramos llamar el cambio democrático,
Yo no lo veo. Sí creo que el tratado haya tenido un efecto económico y un efecto social. Cuando hay más problemas, pues hay más exigencias por parte de la población para que el Estado atienda determinados problemas. Y en ese sentido podríamos pensar, y yo diría de manera indirecta, que el tratado pudo haber contribuido a exigir que los cambios tuvieran lugar. Haya sido por la presión del comercio internacional, el agotamiento de un régimen que llegó a su punto crítico en 1994, o ambas, el resultado fue que las viejas tácticas priistas de control electoral ya no eran una opción. Así que en 1995 se llevó a cabo otra reforma electoral que le otorgó plena autonomía al Instituto Federal Electoral. Durante las elecciones de 1997, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez. Finalmente, en los comicios presidenciales del año 2000, el candidato del PAN y la Alianza por el Cambio, Vicente Fox, derrotó a Francisco Labastida del PRI, marcando el fin de más de 70 años de gobierno ininterrumpido del PRI en México. Ayer de cantante, ordeñando vacas, y ahora presentando gabinete. Les invito a redoblar el paso para poder responder a todo el pueblo de México por lo mucho que espera de nosotros. Durante estos años, el Telecán se volvió una herramienta dada por sentado en la política comercial de México. Poco a poco, el país fue colocándose como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. Tomaría más de 20 años para que el tratado nuevamente se volviera un tema de discusión pública dentro de los tres países, pero de eso ya hablaremos en el siguiente episodio. Mientras tanto, en Chiapas, el EZLN comenzó un largo proceso de reorganización gestionado por los propios zapatistas, que empezaron a instaurar municipios autónomos, desde donde las comunidades gestionaron su educación, salud, justicia y economía, desafiando la autoridad del Estado mexicano y construyendo un modelo de autonomía que busca la igualdad y la autodeterminación, con la participación directa de sus miembros en la toma de decisiones y el manejo de sus recursos. Estos territorios han sido fundamentales para hasta el día de hoy mantener viva la resistencia zapatista. La Invención de América del Norte es una producción original de la revista Nexos en asociación con Genuina Media. Este episodio fue escrito por Valeria Villalobos Guízar y María Guillén. La narración es de Valeria Villalobos Guízar. María Guillén, Nicolás Medina Mora, Julio González y Valeria Villalobos Guízar realizaron la producción e investigación periodística. La edición del guión estuvo a cargo de Ricardo López Cordero, Nicolás Medina Mora, Julio González, Íñigo Alegría y Sergio Audelo. La mezcla de sonido y diseño sonoro estuvieron a cargo de Shenandoe Ochoa. La música original es de Blue Dot Sessions. Producción ejecutiva realizada por los equipos de la revista Nexos y Genuina Media. Este podcast no habría sido posible sin el apoyo de la Open Society Foundation. Puedes encontrar los relatos hablados de este podcast en la revista Nexos y encontrar más información en nexos.com.mx. Muchas gracias por escuchar.